Muy buenas noches, Dios les bendiga. Aquí le dejamos este video a los alumnos de Teología 1. Continuamos hablando de las doctrinas que tienen que ver con la salvación, con la gracia. En este caso, estamos hablando de la vocación. Nos quedamos en ese punto de vocación. Vimos varias nociones acerca de la vocación. Vimos que vocación significa llamado. Y cuáles eran las ideas que había esto: si yo fui a Cristo voluntariamente, la noción pelagiana, si yo empecé y Dios me ayudó, noción semi-pelagiana, Dios me impulsó y yo colaboré, esa es la noción arminiana, muy interesante, que les mandamos a investigar algo. Dios me llevó y yo no resistí, noción luterana. Pero lo que dice la palabra de Dios, Dios me llevó, no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Esta es la enseñanza bíblica. Bienvenidos entonces y continuamos con lo que es Teología 1. Y ahora, hablando un poquito para continuar este tema, vamos a ir a lo que Dios está haciendo. ¿Cómo entonces Dios está llamando al hombre? ¿Cómo está llamando al pecador? Primero, vemos que realmente esta es una llamada real, y que a pesar de las ideas y los pensamientos que existieron entre la idea pelagiana, semipelagiana, la idea agustina, que era también una idea de que la gracia de Dios llega a nosotros y que sí hay en algún momento una decisión también en el hombre y que el pecado original lo afectó. ¿Se acuerdan? La idea pelagiana decía que el pecado original no podía haber afectado al hombre, que afectó solamente a Adán, pero que todos están en una completa y libertad para elegir voluntariamente seguir a Dios y hacer las cosas bien. La idea pelagiana viene de una idea que, aunque se rechazó por la iglesia primitiva, sin embargo luego se metió un poco tanto en la iglesia protestante como en la iglesia tradicional. ¿Cuál es la idea? De que uno va logrando ciertos cambios a través del tiempo de la palabra y va mereciendo entonces la gracia de Dios, va mereciendo la salvación, va decidiendo acercarse a Dios, que es una idea muy de un pensamiento humano y también quizá humanista. Pero vamos al punto 1, allí en la mitad de la página 6, que Dios hace una llamada. Hay una llamada de Dios que invita a todos los que oyen a participar de las bendiciones de la salvación. Así que esta vocación es un llamado real de Dios, no es una ilusión. Dios realmente está llamando, porque si no, no hablaríamos de un verdadero llamado. Diríamos que algunos se acercan a Dios porque ya fueron preparados de antemano para creer y otros no. O diríamos que el hombre es el que toma la decisión de vivir una vida ética, moral y de esa manera acercarse a Dios. Es totalmente eso erróneo. Entonces miramos algunos textos. ¿Qué dice la Biblia acerca de este llamado? Fíjense lo que va a decir y vamos a buscar el texto. Tenemos varios ejemplos bíblicos. Uno que es muy interesante, más allá, y tenemos Marcos 16:15, dice más el que creyere, ¿no? Y pone la condición más el que creyere. Más el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere. Pero hay también un texto muy interesante en Mateo 11, que vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Es Mateo 11:28, y los invito para que juntos lo busquemos. Este texto tan interesante de venir a Cristo y venir al descanso de Mateos ahí 11:28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El venid a mí es un llamado, un llamamiento que está haciendo Dios por medio aquí del Señor Jesucristo. Así que estamos viendo claramente que hay un llamado verdadero de Dios. Esto no es, como dice la nota allí, una farsa, el llamado, como si ya todo estaría predestinado a las personas. No, Dios realmente está llamando. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A quién está llamando? A todos los hombres. Y ahí vamos a ver si los hace responsables Dios de este llamado. Y si este llamado se puede resistir, uno se puede negar a este llamado o puede escucharlo, puede aceptarlo. A ver si la Biblia comprueba esto. Esta es la enseñanza que tenemos bíblica. Y entonces, interesante lo que vemos también allí
Una llamada de Dios que invita a todos los que oyen a participar de las bendiciones de esta salvación. Segunda de Timoteo, mire, 2:4 va a decir algo que es muy importante y allí que tenemos que fundamentar esto. Y va a decir así. Vemos el 3 primero. Dice, porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, venir al pleno conocimiento, conocer la verdad de Dios, la realidad que Dios preparó, todas las bendiciones reales de Dios. Así que Dios está esperando y quiere que todos los hombres, esto también lo va a decir el apóstol Pedro, que está llamando a todos los hombres y espera que todos los hombres puedan ser salvos. Mire qué importante entenderlo. Dios está llamando y es el deseo de Dios. Todos ¿qué es? Todos es todos. No podemos decir que todos es algún grupo especial. Está llamando a todos y quiere que todos sean salvos. Aunque Dios sabe qué va a hacer cada uno con el mensaje que recibió, pero Dios te hace responsable. Es un llamado real, verdadero, no un llamado a aquellos que ya sabe que le van a aceptar. Dios no solo está llamando a los que sabe que van a aceptar o no, sino está llamando a todos los hombres. El llamamiento es para todos, más allá de la elección que ha hecho de algunos para poder llegar con el mensaje y la predicación. Bien, esta llamada general puede ser resistida y rechazada. Mateo, miren, el Evangelio según San Mateo 22, 3, 6. Es hermoso ese texto para ver aquella parábola que el Señor Jesucristo contaba. Y ahí vamos a ver, mire, la parábola de la fiesta de las bodas. Precisamente en esta parábola nos muestra este punto interesante y lo está contando el Señor Jesucristo como un ejemplo. La parábola es una comparación, un ejemplo así sencillo para dar a entender una verdad más grande, una verdad espiritual. Fíjense, entonces ahí Mateo 22, del 3 al 6, dice, el reino de los cielos semejante a un hombre, o a un rey, perdón, dice, que hizo bodas a su hijo, o celebró las bodas a sus hijos, esta es la versión textual, y envió sus siervos para que llamasen, mire los llamados, los llamados a las bodas, mas los llamados a las bodas no quisieron venir. Está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Pero dice, otra vez volvió a enviar a otros siervos y diciendo, decid a los llamados, he aquí yo he preparado la comida, los animales ya están todos engordados, ya fueron preparados para la fiesta, o sea, ya estaban todos muertos, limpios para la celebración. Y si todo está preparado, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron por sus caminos. ¿Qué pasó? Esta historia dice que entonces el rey se enojó por todo lo que estos despreciaron ese llamado. O sea que ellos resistieron, decidieron no ir. Dios, o sea, el rey los estaba invitando a la boda de su hijo, pero ellos decidieron no venir. Y ahí los hace responsables porque se enojó mucho. Entonces le dijo a sus siervos, mire, las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas. A cuanto hallare. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que se hallaron. Mire, juntamente malos y buenos, todos fueron convidados. Y llegaron a las bodas. Ahí que está diciendo entonces, ellos despreciaron. O sea, se puede resistir ese llamado. Ellos resistieron ese llamado que estaba especialmente preparado para ellos. Imagínense que resistieron este llamado y ahora nosotros somos incorporados. Pero también mandó a buscar a otros y esos aceptaron y vinieron y tuvieron un tiempo para prepararse hasta la boda del hijo del rey. Muy claro este llamamiento. Algunos eran especialmente llamados, convidados porque eran sus amigos, pero luego nos llamó a todos porque ellos despreciaron aquel llamado. Mire qué interesante cómo la Escritura sola nos va mostrando una verdad tan importante y tan sencilla que encontramos. Ya cerramos entonces con esta parte. La llamada general puede ser resistida y ser rechazada. ¿Se acuerdan? Si ustedes investigaron que había varias doctrinas y alguien decía que el pecador, la noción más bien arminiana, decía que el pecador podía llegar a resistir la gracia, que la gracia podía ser resistida. Y otro lado de estas doctrinas decían que la gracia era irresistible,
que no podía resistirla. Y encontramos que cuando uno se convirtió a Cristo, aceptó ese llamado y se convirtió, la gracia se vuelve algo irresistible. Pero para los que no nacieron de nuevo, realmente la gracia es algo que lo alcanza por la palabra, por el oír, hasta que el pecador escucha, pero puede llegar a resistir esa bondad inmerecida, esa gracia de Dios. Aquí lo muestra que ellos pudieron resistir, que también el pecador lo puede resistir. Y ahí vieron que entonces tanto Lutero como también Arminio tuvieron esta idea, que se puede llegar a resistir el llamado, eso que se llama vocación. Bien, los hombres son tenidos por responsables y serán castigados si rechazan esta llamada. Ahí lo vimos en el Mateo 22:7. Inclusive muestra que se enoja el rey. Dice más, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Porque mire, inclusive mataron a los siervos que les fueron enviados para esta boda, para la invitación de esta boda. Tremendo. Así que ahí nos muestra que se enojó. Eso también figura en esa parábola el juicio que vendrá contra aquellos que rechazan esta palabra. Fíjense que este es un fundamento que también lo tiene allí la Escritura y que lo podemos encontrar en Evangelio según San Juan, en el 3:36. Y también el 18-19 del mismo capítulo 3 de Evangelio según San Juan dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea que Dios los hace responsables. Por eso también va a decir, mas a todos los que creen en Él, y los que creen, de tal manera Dios amó que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, para que todo aquel que crea en Él. Y eso tiene un lenguaje muy sencillo de entender, que es para todo aquel. Pero ¿cuál era la condenación? La condenación era que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Interesante entonces ver esa sencilla postura. Y San Juan 3:16, si lo tienen allí, ahí lo buscamos y lo leemos y lo compartimos. El San Juan, precisamente 3:36, dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, dice versión textual, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante aquella palabrita, mas el que rehúsa creer en el Hijo. Muy interesante aquella palabra. Entonces, ¿se puede rehusar? Bueno, mírenlo ustedes ahí. Ven, la invitación de Dios no es una mera ficción o una farsa. Dios realmente está llamando. ¿A quiénes? A todos. ¿Se puede resistir? ¿Se puede escuchar? ¿Obedecer? Se puede escuchar y resistir, desobedecer. Esa es la enseñanza clara que el Señor Jesucristo dejó allí. No como que la gracia fuera tan irresistible que no se le puede decir que no, y que Dios regeneró un corazón antes para que ese corazón ya diga que sí, sí o sí. Dios no torce la voluntad. ¿Se acuerdan? La idea del punto número 5 que vimos anterior. Dios me llevó no contra mi voluntad, pero me hizo voluntario. Esa es la enseñanza bíblica. Perfecto. Bien, entonces el punto 2, en el final de la página hay una llamada de Dios que efectivamente trae a los hombres a la salvación. Romanos 8:30, y ahí lo leemos. Y dice así, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, entonces, ¿hay una llamada de Dios? Sí, que efectivamente trae a los hombres a la salvación. También miren, fíjense, Primera de Corintios, ahí nomás cerquita lo tenemos, en su capítulo 1, verso 23, 24 y 26. Es un texto también que nos habla de lo que Dios hace en el llamamiento. ¿Sí? Vamos entendiendo este punto. Y allí nos dice Pablo, mire, en este texto tan hermoso de Primera de Corintios 1, 23, 24 y 26. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles necedad, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues considerad, dice, hermanos, vuestro llamamiento, la vocación, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué tal? Sino que lo necio escogió Dios, llamó Dios. Ahí está la obra de Dios en este llamamiento maravilloso a la salvación. Y es un privilegio y haber escuchado y haber aceptado este llamamiento. La llamada siempre lleva a cabo su propósito. Ahí tenemos para que vean Lucas 14, 21, 23. Para que ustedes vayan leyendo también en sus casas. Esta llamada no anula la libertad del hombre, ni lo obliga a venir en contra de su voluntad. Este es un punto muy, pero muy interesante. Así que ya volvemos en otro video para terminar esta parte, que es vocación. Dios les bendiga.